Muy buenas noches, hermanos en Bolivia. Soy el pastor Jorge Benavides, licenciado en Sagrada Teología, y estoy compartiendo con ustedes en el Centro de Entrenamiento Ministerial Rema Bolivia, el curso de Dones y Manifestaciones del Espíritu, o el curso de Neumatología 2, como lo tenemos aquí. Muy bien, estamos listos entonces para empezar nuestra clase. Quiero saludar a cada uno de ustedes, hermanos, que están acabando ya este primer año de estudios en Rema Bolivia y han tenido un año donde se han esforzado para poder prepararse seriamente en los tratados de la teología y prepararse así para poder servir al Señor en sus iglesias. Me alegra mucho poder tenerlos a ustedes como alumnos y bueno, pues ahora estamos empezando. Como siempre, empezamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por cada uno de los hermanos que están con nosotros recibiendo este curso. Danos espíritu de sabiduría y revelación de tu palabra, de modo que podamos aprender los misterios del reino, los misterios de tu palabra. Porque a nosotros los creyentes, por medio de tu Espíritu Santo, nos han sido mostrados y han sido revelados para nosotros quienes estamos en el pacto nuevo y eterno en la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Te agradecemos, Padre, y pedimos la presencia del Espíritu Santo para que con su inspiración nosotros podamos sacar el mayor y el mejor provecho de lo que aprendemos de tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos juntos por unos momentos en el Espíritu. Krubusha la papieria nanakratus urubusha raikere tusenishin ahasirikishan ya papasul babashari ya papatusirishari babesin omankia surab rabala babasurubushin. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, hermanos, entonces estamos viendo acerca de los dones de revelación. Hemos visto que los dones espirituales son 9 dones y estamos estudiándolos, agrupándolos en 3 grupos de 3. Y el primero de ellos es el que estamos viendo ahora, es decir, el primer grupo de 3 de los dones espirituales. Y estos son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, o conocimiento y el discernimiento de espíritus. Estos 3 dones son los que van juntos y se les llama los dones de revelación, porque estos 3 dones funcionan para revelarnos algo. Por eso es que se llaman dones de revelación. Entonces volvemos a mencionarles la palabra de sabiduría. Repitan conmigo, palabra de sabiduría. Muy bien. El segundo, palabra de ciencia, digan palabra de ciencia. En otras versiones, la palabra de ciencia sale como palabra de conocimiento, así que es lo mismo. Y el tercero es discernimiento de espíritus. Digan conmigo, discernimiento de espíritus. Muy bien. Gloria a Dios, ya les escucho ahora. Muy bien. Entonces tenemos el primero. Ahora, hemos estado estudiando en primer lugar la palabra de sabiduría que la encontramos en 1 Corintios 12, 28, ¿no? Perdón, 12, 8. Es una porción y hemos dado la definición de lo que es la palabra de sabiduría. Esta definición es la siguiente. La palabra de sabiduría es una porción de la sabiduría de Dios dada sobrenaturalmente para saber qué hacer o cómo actuar en algo, conforme al propósito de Dios. Entonces, esta es la definición. Voy a repetirla porque es importante que la entiendan, la comprendan. Entonces, es una porción, la palabra de sabiduría es una porción de la sabiduría de Dios dada sobrenaturalmente para saber qué hacer o cómo actuar en algo conforme al propósito de Dios. Muy bien. Lo importante, hermanos, es que puedan conceptualizar, es decir, tener ideas claras del curso. Y es importante identificar los dones espirituales.
y no aprendérselo tanto de memoria, porque algunos se aprenden la definición de memoria, pero no la entienden. Entonces eso no te sirve de nada, porque lo que tú necesitas es entender cómo es cada don para que tú puedas saber usarlo. Entonces, el primero que estamos viendo es la palabra de sabiduría. Y hemos visto ya la definición, voy a explicar la definición. Es una porción de la sabiduría de Dios. Lo primero es que Dios lo sabe todo. Él tiene toda la sabiduría del universo y de todo lo que existe y de todo lo que todavía no existe. Él lo sabe todo, tiene toda la sabiduría. Entonces, la palabra de sabiduría es una porción de su infinita sabiduría que nos es dada, ¿no? De una manera sobrenatural, infusa. Eso es el término técnico, infuso, ¿no? Sobrenatural. ¿Qué quiere decir infuso? Que no es aprendido por medio de la razón. Ahora ustedes están aprendiendo acerca de este curso, no es infuso porque están usando la razón para aprender y entender lo que estoy enseñando. ¿Me dejo entender? Infuso es cuando te es mostrado directamente por Dios a tu corazón y tienes un conocimiento de algo que tú no tienes manera de entenderlo, pero que te es dado por Dios de manera que tú no entiendes cómo, ni dónde, ni por qué, pero lo tienes, ¿no? Entonces, eso es infuso. Entonces, es dado por inspiración, eso es infuso, por inspiración de Dios. ¿Para qué es esto? La palabra de sabiduría, ¿no? Es dada de una manera infusa, es decir, no aprendido humanamente, sino revelada por Dios a tu corazón, para saber qué hacer o cómo actuar en algo. Entonces, ese es el propósito de la palabra de sabiduría, saber qué hacer o cómo actuar en algo, ¿no? Entonces, tú tienes un problema y necesitas saber qué hacer para solucionar ese problema, esa es la palabra de sabiduría. O cómo actuar para solucionar ese problema, esa es la palabra de sabiduría. Y esto es conforme al propósito de Dios. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Pero más adelante. Ahora vamos viendo algunas características. Acabo de terminar la explicación de cómo entendemos la palabra de sabiduría. Espero que todos lo hayan entendido bien. Ahora, vamos a ver ciertas características. Lo primero, estas son las características de la palabra de sabiduría. Lo primero, no es no, sino que o sea, responde a qué hacer o cómo actuar ante una situación. ¿Recuerdo? Eso ya es algo que hemos explicado hace unos momentos, ¿no? Responde a qué hacer o cómo actuar ante una situación. Puede ser un problema, una enfermedad o algo. Entonces, para yo saber qué hacer, qué tengo que hacer o cómo tengo que actuar, entonces la palabra de sabiduría viene a mí para darme los pasos concretos sobre qué tengo que hacer o cómo tengo que actuar en una circunstancia que estoy atravesando determinada, digamos, ¿no? Otra característica. Cada característica pónganla con guiones. Yo voy a hablar con la secretaria para poder hacerle llegar este curso a ella y entonces ella pueda imprimirlo y pueda distribuirlo para ustedes. Yo voy a pedir que la impresión de mi curso sea gratuita, porque yo la voy a enviar gratuito, no voy a cobrar derechos de autor. Así que voy a pedir que puedan hacer la impresión y distribuirlo gratuitamente para ustedes. Pero tomen nota de todo lo que van aprendiendo, porque eso les ayuda a poder entender mejor las cosas. Luego, con las notas ya tú vas a poder dominar más. Entonces, lo primero, sabemos qué hace la palabra de sabiduría, me responde a qué hacer o cómo actuar en una determinada situación, una circunstancia. Entonces, la palabra de sabiduría me ayuda a resolver problemas, porque no me muestra el problema, pero me muestra qué tengo que hacer para salir de ese problema o cómo tengo que actuar para enfrentar ese problema, ¿no? Entonces, es en el caso que sea un problema, ¿no? En el caso de una enfermedad o una sanidad, la palabra de sabiduría me dirá cómo tengo que proceder para administrar al enfermo. Muy bien. Segunda característica, pongan guiones, ¿no? Segunda característica, siempre habla o muestra cosas en tiempo futuro. Entonces, esta es una manera en que yo puedo saber
que es una palabra de sabiduría la que estoy necesitando porque es algo para que yo pueda resolver en el futuro, no en el pasado, sino en el futuro, ¿no? Entonces es palabra de sabiduría porque es para el futuro, para lo que tengo que hacer mañana, más tarde o después de algo, ¿no? Entonces, la palabra de sabiduría viene para ayudarme de parte de Dios, es un don que viene para ayudarme de parte de Dios para que yo sepa qué hacer o cómo actuar en un determinado problema o ante una determinada enfermedad, cómo tengo que ministrar, qué tengo que hacer, qué tengo que hablarle a esa persona, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que hemos estado viendo es que siempre habla o muestra las cosas en tiempo futuro. Entonces, lo que tengo que hacer es para el futuro, ¿no? El futuro no es para de acá a 10 años, no, el futuro puede ser mañana, ¿no? Lo que tengo que hacer más tarde, lo que tengo que hacer mañana, lo que es futuro. Nunca es tiempo presente ni pasado, porque eso funciona con otro don. Tiempo presente y tiempo pasado funciona con otro don, pero para identificar el don de la palabra de sabiduría es para tiempo futuro siempre, ¿no? Muy bien, tercera característica. Otro guión pongan, ¿no? Es un don sobrenatural porque la información no viene por un medio natural, no es humanamente aprendido. Ya habíamos explicado eso en el concepto, ¿verdad? La información entonces no viene por un medio natural, es por eso que es sobrenatural, no es humanamente aprendido. Y segundo, porque la información es dada en forma inspirada, o sea, infusa. Entonces, la información que yo tenga sobre cómo resolver ese problema que estoy necesitando ayuda, me es dada de forma infusa, o sea, inspirada. Cuando es inspirada o cómo es que una persona recibe una información inspirada, porque tú no entiendes mayores detalles más que los precisos para lo que tienes que hacer o cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Muy bien. Otra característica, la palabra de sabiduría se manifiesta a través de visiones, revelación interior, voz audible, sueño revelador, profecía o mensaje en lenguas. Repito, la palabra de sabiduría se manifiesta, o sea, cómo se ve, cómo funciona, cómo se ve que funciona, a través de, uno, visiones, dos, revelación interior o impresión espiritual, como le llaman algunos. Tres, voz audible, ¿no? Tú puedes recibir una dirección de Dios audiblemente, o sea, en tus oídos. Cuatro, sueño revelador, o puede ser que tengas un sueño por medio del cual Dios te revela cosas. Cinco, profecía, a través de la profecía también puede venir la palabra de sabiduría. O sexto, ¿no? Sexto sería el mensaje en lenguas, ¿no? Es una profecía en lenguas, eso es el sexto. Entonces, hay hasta 6 maneras diferentes cómo podemos darnos cuenta que se manifiesta la palabra de sabiduría. Ahora quiero darles el ejemplo que les dije que les iba a dar. Entonces, yo tengo en la iglesia, en mi iglesia, un hermano que es mecánico. En realidad, él es quien es el doctor de mi carro, ¿no? Él es el mecánico de mi carro. Bueno, él tiene un taller, él es el dueño, ¿no? Y en cierta ocasión llegó un auto importado que tenía un problema en el motor y él no sabía cómo resolverlo. Entonces estuvieron todo el día, él y sus ayudantes y los otros mecánicos, tratando de encontrar el problema que había en ese carro. La cosa es que llegó la noche y ellos no habían encontrado el problema, qué hacer para resolver este asunto. Así que se fue a dormir. Y mientras estaba durmiendo, él tuvo un sueño revelador. En ese sueño revelador, el Señor le mostraba cuál era la falla del motor. ¿Dónde estaba la falla? De modo que cuando se despertó en la mañana, ni siquiera desayunó, bajó corriendo al taller, porque el taller queda en el primer piso al lado de su casa, bajó frente al taller, entró al taller y fue al auto que estaba tratando directamente, ¿no? Y fue a hacer exactamente lo que él había visto en la visión, que era el problema del carro. Y ¿saben qué, hermanos? Así era. Entonces él aprendió cómo era que el carro, qué era lo que el carro necesitaba. Eso es palabra de sabiduría, dada a través de un sueño
revelador. Entonces, eso es lo que es el ejemplo que les quería dar, ¿no? Entonces, debemos pensar que los dones espirituales funcionan no solamente en el ámbito eclesial, sino en todos los aspectos de tu vida. Te son dados para que tú puedas ayudar a servir a otras personas de parte de Él con estos dones, ¿no? Entonces, no son para ti, son para darlos a los demás, son para beneficio o provecho común, para provecho de los demás, ¿no? Entonces, esto es como vemos que funciona la palabra de sabiduría. Bien, entonces hemos visto estas características. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro características hemos visto, ¿no? Entonces, la primera, ¿cuál es? Vean sus notas. La primera, ¿cuál es de estas características? Responde al qué hacer o cómo actuar ante una situación. Perfecto. Esa es la primera. Lo segundo, siempre habla o muestra cosas en el tiempo futuro. Muy bien. Tercera característica, es un don sobrenatural. Hay dos razones por las cuales sabemos que es un don sobrenatural. La primera que hemos visto es un don sobrenatural porque la información viene de manera inspirada o infusa, ¿no? Muy bien. Y la segunda razón, porque es algo sobrenatural, es porque habla preciso los aspectos que necesitamos tener para nuestra respuesta. La información es precisa y no abarca otros aspectos, ¿no? Y la última característica que hemos visto es que la palabra de sabiduría se manifiesta a través de visiones, revelación interior, voz audible, sueño revelador, profecía o mensaje en lenguas, ¿no? Esas son las maneras como se manifiesta la palabra de sabiduría, por alguna de esas formas, por alguno de esos medios. Muy bien, vamos a ver ahora los ejemplos que hay en la Biblia de la palabra de sabiduría. Entonces, ahora van a usar sus Biblias y por favor, si alguien puede acercarse para leer cada texto de la Biblia que yo les vaya pidiendo. Entonces, el primer texto es Hechos de los Apóstoles, versículos 11 y 12. Y alguien acérquese al micrófono de la cámara para leerlo en voz alta. Vamos a escucharle todos. Hechos 9, versículos 11 y 12. Muy bien. Alguien acérquese para que yo Sí, pueda escucharle. sí, yo lo voy a leer. Muy bien. ¿Cómo te llamas, hermana? Luisa. Muy bien, hermana Luisa. Te escuchamos. Ya, y dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Muy bien. Yo estoy un poco perdido aquí. Ya, muy bien. ¿Puedes volver a leer, hermana, por favor? 11 y 12. Sí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Muy bien, quizás aquí es importante leer unos versículos antes. Leemos desde el versículo 10.
¿Qué es lo que, no sé si han entendido la lectura, porque si no se les pone el contexto, capaz no entienden, ¿no? Pablo se ha encontrado con el Señor Jesús cuando él iba a Damasco para meter presos a los cristianos que encontrase en Damasco. Pablo era muy celoso del Dios de Israel y de la religión de los judíos, y entonces él pensaba que los cristianos eran una secta judía que había que acabar con ellos. Y entonces él se ofreció a las autoridades religiosas de Israel en Jerusalén para ir a Damasco y capturar a los cristianos y así acabar con los cristianos que se están esparciendo por otras ciudades, aparte de Jerusalén. Entonces él fue, y mientras iba en el camino, el Señor Jesús se le presenta en una visión y él queda ciego por haber visto y oído al Señor. Él queda ciego y ese es el encuentro que Pablo tiene con el Señor Jesús. Son muy memorables las palabras que el Señor Jesús le dice cuando se encuentra con Pablo en la visión que Pablo tiene, ¿no? Entonces, camino a Damasco, se le presenta el Señor Jesús, él tiene una visión y cae del caballo y el Señor Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contesta, ¿quién eres? Y entonces Jesús le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no perseguía a Jesús porque Jesús ya se había ido al cielo, ya no estaba en la tierra. Esto sucede unos 10 años después de la resurrección. Ya después, 10 años después que Jesús ya se ha ido al cielo. Pero Jesús le dice así a Pablo, a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque él perseguía cristianos y los cristianos son el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando alguien persigue a un cristiano, no persigue al cristiano solamente, está persiguiendo a Jesús. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Claro, Pablo lo hacía pensando que estaba haciendo un bien para librar de la herejía cristiana a la pureza de la religión judía, ¿no? Y es por esto que él hacía esto. Y entonces es en esas circunstancias, Pablo queda ciego a raíz de su encuentro con Jesús y entonces él se convierte a Cristo, por supuesto, y queda ciego. Y entonces el Señor le habla a Ananías, que era un discípulo del Señor en otra ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Y veamos en el versículo 10, porque hemos visto en el capítulo 9, hemos leído el 11 y el 12, y ahora para entender lo que está sucediendo, vamos a leer desde el 10. En mi versión dice así, escuchen ustedes, dice, había en Damasco, entonces el lugar donde estaba Ananías, era en Damasco, la ciudad hacia donde se dirigía Pablo para tomar presos a los cristianos que encontrase allí. Había en Damasco un discípulo de Jesús, llamado Ananías. Entonces, así se les llamaba a los cristianos principalmente y originalmente se les llamaba discípulos, los discípulos de Jesús. Entonces, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, y aquí es como vemos, ¿no? La palabra de sabiduría viene a través de una visión. El Señor le dijo en una visión, Ananías, el Señor le habló, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Él no sabía quién era. Mira, está en oración y ha visto, ¿quién? Saulo. Saulo está en oración y está ciego desde el encuentro que ha tenido, desde la visión que ha tenido con Jesús. Y ha visto, él en la visión, ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ahora veamos el versículo 11. Ahora vamos entendiendo, ¿verdad? El contexto. Muy bien. El 11. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. ¿De quién está hablando? De Pablo, que perseguía a cristianos, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso que Ananías le dice al Señor, Señor, yo he oído a muchos hablar acerca de este hombre, ¿no? Y que persigue, ¿no? Ha causado mucho mal a tus siervos, ¿no? Y a tus santos en Jerusalén.
Y aquí, que está aquí en Damasco, con poderes de los sumos sacerdotes, para apresar a todos los que invocan tu nombre. Porque dice tu nombre, porque él está hablando con Jesús, ¿no? Ananías. El Señor le contestó, vete, ahora estoy en el versículo 15. El Señor le contestó, vete pues, o sea, Pablo, Saulo, me es instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías y entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18. Y al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Bien, entonces esto es lo que encontramos. ¿Qué es lo que rescatamos de este pasaje, de la historia de este pasaje? La palabra de sabiduría dada por medio de una visión, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí encontramos el primer ejemplo, ¿no? ¿Qué dirección buscar y qué hacer? Porque le da precisos detalles. Vas a ir, ¿no?, a la calle recta y allí vas a encontrar la casa de un hombre, fulano y tal, y allí vas a decirles que tú preguntas por un tal Saulo de Tarso y le dices que vas de mi parte, porque él te ha visto a ti en visión, que tú ibas a preguntar por él. Entonces, eso es lo que el Señor estaba dando instrucciones precisas sobre qué hacer en esa circunstancia. ¿De acuerdo? Entonces sí que podemos distinguir que es una palabra de sabiduría porque está hablando del futuro, lo que tiene que hacer, ¿no? Y también está hablando acerca de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Cómo resolver un problema o una situación, en este caso, qué hacer, ¿no?, cuando se presente ante Pablo. Muy bien, este es el primero de los ejemplos, espero que les haya gustado. Vamos a seguir viendo más ejemplos de la palabra, sobre palabra de sabiduría. Vamos a Hechos capítulo 8, versículos 26 y 29. No 26 al 29, sino 26 y 29. Entonces, retrocedamos al capítulo 8, una hoja atrás, capítulo 8, versículos 26 y 29. Muy bien. ¿Están allí? ¿Ya encontraron? Está cerca, porque solo tienen que mover una hoja hacia atrás y ya está. Muy bien, Hechos capítulo 8, versículos 26 y 29. Ahora espero que otra persona pueda leer la lectura allá donde están ustedes, mis hermanos. ¿Cuántos son ustedes ahí en la clase? 7, 8. 8 personas, gloria a Dios. 8. Muy bien, hermanos. Ustedes se van a multiplicar. Cada uno de ustedes es un racimo de uvas. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Ustedes son las ramas. Ustedes son los racimos que están en las ramas de la vid. Y entonces cada racimo va a traer muchas uvas. Esos son cada uno de ustedes. Así que son 8 por cuántas uvas hay en un racimo. Esa es la multiplicación que ustedes van a dar, el fruto que van a dar al Señor. Muy bien. ¿Quién está listo para leer? Acérquese a leer y lea en voz alta. Versículos 26 y 29. No al 29, sino 26 y luego 29. ¿Listos? Un Capítulo ángel 8. del Señor habló a Felipe diciendo, levántate hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Muy bien. Qué bueno, hermana. Está nítido el sonido, yo puedo escucharles clarito. Muy bien, hermana. Entonces, ¿han prestado atención? Aquí Jesús está dando instrucciones. Así es como funciona la palabra de sabiduría. Así es como funciona para ti, para tu vida.
No es algo que está en la Biblia y qué bonito que pasó eso. No, es para que nosotros también vivamos las mismas experiencias. Entonces, no, claro, no va a pasar lo mismo, pero, o sea, me refiero que vamos a tener experiencias sobrenaturales a medida que nos abrimos y acostumbramos a fluir en el Espíritu. Muy bien, entonces aquí estos dos versículos son claves, ¿no? El primer versículo dice que es un ángel del Señor, ¿no? El ángel del Señor quien le habló a Felipe, no le habló el Espíritu Santo, sino el ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Las instrucciones de Dios siempre son precisas, claras, concretas. Dios nunca habla en nebuloso, nunca habla así para que tú, ¿qué ha querido decir? No, Él te da instrucciones precisas. Esto es una palabra de sabiduría. ¿Qué es lo que tiene que hacer Felipe? ¿Y qué le que dice el ángel? Le dice, levántate. Primero, levantarse. Luego le dice, y marcha hacia el mediodía, ¿no? Entonces, que tenía que dirigirse, ¿no? A partir del mediodía. Salga al mediodía, por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Entonces él tenía que ponerse en camino a partir del mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Entonces está hablando en Jerusalén, ¿no? Están en Jerusalén y tienen que ir por ese camino que va de Jerusalén a Gaza. Gaza, se les hace conocido ese nombre, ese lugar donde ahora están en guerra contra Israel, ¿no? En Gaza, ese es el territorio que antes en la antigüedad perteneció a los filisteos. ¿Han oído hablar de los filisteos? ¿No? Eran enemigos de Israel, ¿no? La mujer que traicionó al juez Sansón fue una filistea llamada Dalila. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? Ya, la mujer que le traicionó, esa fue filistea. O sea, era de ese territorio, ¿no? Y por eso que siempre han estado en peleas, ¿no? Hasta el día de hoy. El territorio de Gaza es el territorio que antes se llamaba Filistea. Y bueno, sigamos aquí. Entonces, por el camino que va de Jerusalén a Gaza, es desierto, ¿no? Se levantó y partió. Entonces, cuando es una palabra de sabiduría, son instrucciones precisas. Siempre es sobre lo que tienes que hacer para resolver qué hago en esta circunstancia. Siempre es qué hacer o cómo hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, es el tipo de instrucciones que se dan en palabra de sabiduría. Y siempre es para tiempo futuro, ¿no? Lo que tienes que hacer mañana, más tarde o pasado, lo que se te indique. Ahora vamos al otro versículo, porque hemos visto el primer versículo, es el 26. Veamos ahora el 29. Dice el 29, el Espíritu, ahora ya no es el ángel. Se dan cuenta, son voces diferentes. Una cosa es la voz del Espíritu de Dios, otra cosa es la voz del ángel. Son diferentes voces, ¿no? El Espíritu de Dios es Dios, ¿no? Pero es Dios el Espíritu. Sabemos que Dios es trino, ¿no? Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero es un solo Dios verdadero. Y algunos se ponen a decir, pero pastor, ¿y eso cómo se entiende? Facilito, hermano. Eso es para personas espirituales. Si tú eres espiritual, lo vas a entender. Pero te voy a dar un ejemplo para que lo puedas entender con tu cabeza racional humana. Así como tú eres, así es Dios. Tú también eres trino. Tú eres un espíritu que Dios ha puesto en un cuerpo y tienes un alma. Tú también eres trino. Tú eres espíritu, tienes un cuerpo y un alma, ¿no? Ah, sí. Y siempre trabajas como uno. Nunca tu cuerpo se va por un lado, tu alma se va por otro lado y tu espíritu por otro lado. No, siempre están juntos. Y hay una perfecta unidad. Así como nosotros somos una perfecta unidad, somos espíritus que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo igualito Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. Ahí está la imagen de Dios. ¿Qué es imagen? Un reflejo. Por ejemplo, yo estoy viendo el retorno aquí
de lo que yo estoy enseñando, porque además estoy grabando para mi iglesia también la clase, el curso. Entonces, yo estoy viendo aquí, ¿no?, en el retorno, mi imagen, ¿no? Pero mi imagen es igual que yo, ¿no? La tengo al frente y ese es como soy yo. ¿Se dan cuenta? Así somos nosotros, imagen de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Repitan conmigo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. ¿Por qué estamos diciendo esto? Para que aprendamos a distinguir. En el versículo 26, quien habla a Felipe el diácono es un ángel. Y en el versículo 29, quien habla es Dios, el Espíritu de Dios. Y dice así, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. ¿Dónde te habla el Espíritu? Generalmente te habla aquí, ¿no? Este es tu corazón. Tu corazón es espíritu en el lenguaje bíblico. Entonces, cuando hablamos del corazón, estás hablando de tu espíritu, en tu área de tu espíritu. Lo que pasa es que estás acostumbrado a pensar que tú eres la carne, pero eso no es cierto. Tú tienes carne, pero tú no eres la carne, ¿no? Yo estoy tocando ahora el brazo. ¿Y qué digo cuando toco el brazo? Estoy tocando mi brazo. En realidad estoy tocando mi cuerpo, ¿no? El cuerpo que estoy tocando, este cuerpo es mío, pero yo no soy el cuerpo. ¿Me dejo entender? ¿Es difícil o no? Ok, voy a ponerles un ejemplo. No tengo aquí a la mano lo que quería usar, me olvidé de traer, tendría que bajarlo de mi habitación, pero está lejos, entonces vamos a hacerlo. Imagínense que tienen un guante, ¿ok? Ya, todos hagan así. Tienes un guante en esta mano, ¿no?, en tu mano derecha. Y vas a poner ese guante en tu mano izquierda, ¿ok? Te lo pones. Entonces, imagínate que lo estás poniendo y ahora estás moviendo tu mano izquierda con el guante puesto. Ahora ese guante tiene vida, ese guante se mueve, pero jálalo y sácalo de tu mano. ¿El guante tiene vida? No. Si lo sueltas, ¿podrá moverse solo? No, ¡pum!, caerá. Y ahí quedará. Ese es tu cuerpo. El guante es tu cuerpo. La mano que da vida al cuerpo eres tú. Tú eres un espíritu. Esta mano, en el ejemplo que estoy dando, es un espíritu. Tú, que eres espíritu, eres el que da vida a tu cuerpo. Cuando Dios te envió del cielo a tu cuerpo, entonces tu cuerpo tuvo vida de Dios. En Adán fue lo mismo. Dios hizo el guante de barro, ¿no?, el muñeco de barro. Y luego insufló su espíritu de vida en la nariz de Adán. Y el muñeco de barro dejó de ser barro y cobró vida y fue el hombre. ¿Por dónde entra el Espíritu de Dios a nuestro cuerpo? ¿Por dónde entramos a nuestro cuerpo? Por donde respiras, por la nariz. Entonces bajó el Espíritu y entró por la nariz de tu cuerpo y tu cuerpo empezó a tener vida. Pequeñito, así chiquitito. Apenas te concibieron tu padre y tu madre. Desde allí tienes vida. Por eso para nosotros los cristianos la vida es sagrada desde la concepción, porque en ese momento en que el espermatozoide fecundó al óvalo y se metió dentro del óvalo y los dos se juntaron y ¡pum!, empezó la vida. En ese momento Dios te envió a ese cuerpo. Entraste por la nariz y saldrás por la nariz. Tú eres espíritu, vives en un cuerpo, tienes un alma. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar. Yo estoy aquí detenido en esto. Es bueno entender, ¿no? Entonces, el Espíritu le dijo a Felipe. Entonces,
Lo que tú tienes que ir aprendiendo es a saber distinguir la voz del ángel, porque tú tienes, igual que yo, un ángel. Yo tengo dos, pero la mayoría de las personas, casi todos, tienen un ángel de la guarda. Así le llama la escritura, ¿no? Jesús habla acerca de los ángeles, que están viendo constantemente el trono de Dios, ante Dios, y están enviados para proteger a los niños. Pero el ángel no solamente viene para que esté a tu lado mientras eres un niño, es para toda tu vida, ¿no? Así que tu ángel es como tu sombra, te acompaña donde tú vas. Así, cuidadito con lo que haces, cuidadito con lo que hablas, porque tu ángel se puede avergonzar. Y si les contara a usted las veces que yo avergoncé a mis dos ángeles, ¿no? Mejor no cuento. Muy bien, entonces, hermanos, esto es importante. Aprende a distinguir la voz de Dios. Pastor, ¿y cómo distingo la voz de Dios? Yo he tenido aquí en los años anteriores, compartiendo los veranos en la formación de discípulos a mi gente, a mis discípulos que se están preparando para el ministerio, vienen y pasan la temporada de verano conmigo. Y algo característico en ellos era que desde que llegaban aquí a mi casa, de repente yo estaba acá abajo en la cocina y ellos probablemente estaban duchándose en el tercer piso o en la terraza, tendiendo la ropa o habiendo lavado la ropa y tendiendo la ropa en la terraza, y de repente ellos escuchaban mi voz que los llamaba. Y bajaban corriendo, 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 y se presentaban conmigo. Sí, pastor. Y yo decía, sí, ¿qué? ¿Usted me llamó? No, yo no te llamé. Y me dicen, pero yo he escuchado su voz que usted me llama. Y eso sucedió no solo con uno, sino con todos los que venían para el periodo de formación aquí con nosotros. Entonces yo me di cuenta, la voz que Dios usa muchas veces es la voz de tu pastor. Y entonces tú escucharás la voz de tu pastor que te está llamando. Y no era él, sino era Dios. Entonces la voz de Dios asumes como la voz de tu pastor, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos eso en la Biblia? Encontramos en el libro de Samuel, ¿no? El pequeño Samuel, el profeta después, ¿no? Estaba al servicio del sumo sacerdote. Y entonces, una noche, él fue despertado por una voz que le llamaba Samuel, Samuel, y él fue corriendo a presentarse al sumo sacerdote en medio de la noche. Y entonces le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamas? Y el sumo sacerdote le dice, yo no te he llamado, anda, ve a dormir. Luego se fue y se acostó. Era pequeño, era un niño en esa época. Y entonces él se acostó y se durmió. Y al poco rato otra vez, Samuel, Samuel, escuchó la voz, pero fue corriendo donde el sumo sacerdote. ¿Por qué iba donde el sumo sacerdote? Porque la voz que él escuchaba era la del sumo sacerdote. Entonces, cuando Dios te esté hablando, tú te vas a dar cuenta que es Dios, porque es la voz, el timbre de voz de tu pastor. Y entonces tú correrás donde tu pastor va a decirle, pastor, acá estoy, ¿qué quieres? Él va a decir, yo no te llamé. Ya sabes quién fue el que te estaba hablando. Entonces el sumo sacerdote le dice a Samuel, bueno, Samuel, ve a dormirte. Y si vuelves a escuchar mi voz, le respondes y les dice, habla, Señor, acá estoy, tu siervo escucha. Y entonces se fue y se acostó. Y al rato otra vez, Samuel, Samuel, ¿quién le estaba hablando? Dios. Y entonces Samuel, ya obediente, lo que le había dicho su maestro, su pastor, el sumo sacerdote Elí, le dice, habla, Señor, acá estoy, soy tu siervo Samuel. Y entonces el Señor le empieza a hablar a Samuel. Cosas que no iban a ser muy gratas para decirla, pero era un niño. Así que él, bueno, muy obediente como niño, obedeció lo que Dios le dijo. Y era una palabra que Dios estaba dando para el sumo sacerdote, una palabra de reprensión o de corrección sobre cosas que él no estaba llevando bien en la crianza de sus hijos. Entonces, eso es lo que encontramos. Gloria a Dios. Hola, ¿Aló? pastor. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Pastor, Sí, estoy aquí. escucha, Sí. pastor.
Perfecto. Escucho perfecto. Pastor, tuvimos un corte de luz, todo se ha apagado. ¿Nos puede esperar, por favor, un par de minutos? ¿No hay transmisión? Sí, se cortó todo. Entonces esto está volviendo a reiniciarse. O sea, tuvimos un bajón de luz. Ok. Por ¿Cuántos favor, un par de minutos? minutos. Ya. Sí, unos 3 minutitos a 4. Ya. ¿Cuántos Sí. minutos se perdió de clase? ¿Hace cuántos minutos se cortó? Hace tres minutos más o menos. Ok, muy bien. Entonces no es mucho. Sí. Gracias, Paz. ¿Puede vernos su retorno? La verdad es que no estoy poniendo el retorno porque no sé cómo ponerlo. Ah, ya. De cualquier Ayer, forma está con retorno. pero está bien que les escucho. Sí, entonces deme unos 3 minutitos, Pastor. Gracias. Muy bien.